Según la canción, México es lindo y querido, y probablemente sí, pero la verdad es que desde hace tiempo que como un ambiente para vivir, para trabajar, para tener hijos, presenta desafíos que ninguna sociedad merece tener que enfrentar. Impunidad, inseguridad, violencia, corrupción, un etcétera a la medida de cada quien. No debe extrañar entonces que la depresión sea un problema de salud pública de atención urgente. Hoy, en simbiosis con la psicología social, Felipe Uribe nos va a acompañar en una exploración conceptual para ver hasta qué punto lo que entendemos sobre la depresión a nivel individual es extrapolable al nivel colectivo. Mari Carmen Clement toma el tema desde un típico viaje al trabajo. Un día de trabajo de muchos mexicanos se puede describir así: un trayecto largo y tedioso para llegar, convivencia con un jefe y un equipo de trabajo poco agradables y estresantes, y peor aún, realizando actividades que ni siquiera nos gustan. Odiar nuestro trabajo es algo muy desafortunado. Además de volverse tedioso el día a día, podría ser el detonante de una depresión. La insatisfacción laboral es solo uno de muchos factores que pueden afectar nuestra salud mental. El hecho es que cada vez hay más personas deprimidas. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay alrededor de 350 millones de personas en el mundo que padecen depresión, y la cifra va en aumento. El fenómeno del aumento de la depresión puede deberse a dos cosas específicamente. Uno es el subdiagnóstico previo y la otra, que también puede estar asociada y se ha referido en muchas investigaciones, es la situación de las crisis mundiales, el aumento de los factores estresantes en la vida diaria. Las personas llegan a deprimirse después de jubilarse, muchas de ellas. Entonces pareciera ser que el trabajo puede tener este aspecto de protección, pero los factores que están asociados al trabajo, como la parte del sueldo, como la violencia dentro del trabajo, como las relaciones de poder, pueden favorecer más al aspecto de que las personas odien su trabajo o no se sientan a gusto con su trabajo. Si a eso le añade un clima laboral inadecuado, entonces pues, puede producirse un estado de estrés constante, y es el estrés crónico es el que puede producir primero ansiedad y después la depresión. Se calcula que para el año 2020, la depresión será la segunda causa de discapacidad, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares. La depresión no hace distinción de edad ni género. Sin embargo, debido a factores biológicos y sociales, afecta más a las mujeres que a los hombres. La mayor frecuencia de los estados depresivos en las mujeres están asociados a cambios hormonales que se encuentran a veces como un síntoma dentro de otro cuadro, como es la depresión premenstrual. Y la otra parte pues tiene que ver con la parte social, que tiene que ver con la reducción de oportunidades, problemas de género, y entonces las mismas condiciones laborales en las cuales no reciben el mismo salario que tienen los varones, no tienen las mismas posibilidades de desarrollo. Cuando a alguien lo diagnostican con diabetes, cáncer o un problema cardíaco, por ejemplo, casi todos estamos claros que la persona requiere atención médica. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, existen varias percepciones erróneas. Primero, que estar deprimido es lo mismo que estar triste, y además, en vez de intuir que la persona requiere atención médica como en cualquier otro problema de salud, se piensa que la receta para salir adelante de la depresión es echarle ganas. Estar deprimido no es un estado voluntario, y salir adelante tampoco es cuestión de fuerza de voluntad. Las personas llegamos a decir, ¿no?, estoy muy deprimido, cuando en realidad lo que tenemos es la tristeza. La tristeza es un sentimiento habitual en todos los seres humanos, pero la depresión es algo más complejo, por eso es una enfermedad. Pero no debemos olvidar que la tristeza es uno de los síntomas principales, pero puede haber depresión sin tristeza, que es la depresión con anedonia. Y la anedonia significa la incapacidad de poder disfrutar las cosas. Estas tendencias a decir que echarle ganas nos ayuda a salir de la depresión es como si la persona buscara estar deprimida, como esta parte de culpabilizar a la propia persona porque está sufriendo la depresión. Eso es un error muy grande.
El suicidio es otro problema de salud pública que va en aumento y es particularmente preocupante entre los jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan alrededor de 800,000 personas en el mundo y es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Sin embargo, es importante tener presente que el suicidio tiene múltiples causas y no siempre va antecedido por depresión. Aquí la situación es que no debemos de decir depresión igual a suicidio. En muchas ocasiones las personas que se suicidan tienen depresión como tal, pero también hay otros trastornos que están asociados al suicidio. Dentro de la población mexicana, los trastornos de conducta son los que más se asocian a la conducta suicida, y esto también cuando se consume alcohol en conjunto con tener una patología mental. Vivir sin disfrutar la vida y sin tener el control de ese estado mental. Así se sienten comúnmente las personas deprimidas. Hay evidencia de que los factores biológicos y psicológicos pueden, en parte, explicar el problema. Ahora bien, estos factores se refieren a características del individuo, dejando de lado una pieza fundamental para entender la depresión: la sociedad. Cada vez más investigaciones apuntan a que la depresión no puede estudiarse aislada del contexto social. Por ejemplo, estudios realizados en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz han encontrado que en la población mexicana, un bajo nivel socioeconómico, estar desempleado, tener experiencias de violencia y la migración, entre otras, son variables asociadas a la depresión. Hay elementos de la sociedad que pueden deprimirnos y, por lo tanto, hay ciertos antidepresivos sociales que le corresponde a las políticas públicas proveer y no al individuo. Muchos de los pacientes que tienen depresión pues también tienen problemas económicos, por ejemplo, ¿no? Problemas dentro del ámbito familiar, problemas que tienen que ver con su lugar de socialización, con cuántas personas están socializando, si sus relaciones realmente son estables, si son fuertes, qué tanto apoyo tienen de su comunidad. Bueno, lo más importante es mejorar la calidad de vida, y la calidad de vida implica muchas cosas, desde mejores salarios, mejores condiciones laborales, mayores condiciones de seguridad, mejores condiciones de educación. Quien vea a un individuo deprimido podría pensar que es problema de esa persona y ya, pero todos los demás no necesariamente somos ajenos al problema. El jefe que explota, la persona que violenta, quienes apoyan más a los hombres que las mujeres o fomentan la pobreza, todos estos son piezas de la depresión. Estos componentes sociales podrían darle una dimensión colectiva a la depresión. ¿Tendría sentido incluso no solo hablar de personas deprimidas, sino de sociedades en depresión? La idea de sociedad en depresión ya no es tan descabellada cuando esa sociedad, como es el caso de la mexicana, lleva décadas expuesta a violencia cruel y crónica además. Podríamos pensar incluso que estudiar el tema desde las ciencias es un asunto de sobrevivencia social, nada menos. Felipe Uribe, de la Facultad de Psicología de la UNAM, bienvenido. Muchas gracias, igual. Felipe, cuando uno busca tu nombre en el portal de la Facultad de Psicología, la primera línea de investigación que aparece es psicología social. Pero supongo que la mayoría de los mexicanos, como era mi caso, estamos acostumbrados a asociar psicología con pacientes individuales. ¿De qué manera la psicología social como disciplina científica trasciende ese nivel individual hacia lo colectivo? Bueno, la psicología social incluye pues más de un individuo, ¿no? Y como algunos teóricos plantean, los grupos a su vez tienen también sus características particulares, ¿no? Es decir, cuando un grupo se conforma, también adquiere una personalidad, también adquiere, digamos, fortalezas y debilidades como grupo. Por eso, cuando formas un grupo, ya sea quitar o incluir a un individuo, modifica todo el entorno de ese grupo. Entonces, la psicología social, bajo ese enfoque, hace un análisis social, ¿no? Es decir, los individuos son importantes, pero el grupo de individuos te conforman otro ente. Freud decía, por ejemplo, la masa, ¿no? La gente de ciencias políticas habla de estudios de masa, ¿no? En biología te hablan de cómo se van conformando diferentes cuerpos y organismos.
Y yo diría que la famosa teoría general de los sistemas de Bertalanffy en biología aplica muy bien al aspecto social, ¿no? Es decir, la suma no es lo mismo que el todo. No, de hecho, es una característica de los sistemas complejos y las sociedades claramente lo son, tienen propiedades emergentes. Así ¿La psicología social reconoce Sí. propiedades emergentes de grupos? Sí, desde luego. Yo diría, como actualizando un poco más la información, la biología evolucionista plantea, por ejemplo, que la naturaleza, bueno, algunos autores, como Dawkins, por ejemplo, plantea que la naturaleza no tiene necesariamente un constructor, ¿no? Hay un libro famoso de él que se llama El relojero ciego, ¿no? Planteando que la naturaleza por sí misma se va conformando y se va, pues yo diría, sintetizando y generando muchos sistemas, ¿no? Yo aprovecharía diciendo que los grupos sociales, dado que son grupos humanos, sí requerimos de un constructor. Y aquí viene, desde mi punto de vista, el dilema de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad sí es una creación humana donde muchas veces se Pero da... es una creación colectiva, no es una creación de un diseñador. No quiero decir... Colectiva, azarosa, Sí, compleja exacto. y contradictoria. Pero ahí frecuencia. está la parte donde yo digo que muchas veces la conformación es sin el diseño. Sí. Y una empresa, por ejemplo, un grupo social, muchas veces se crean sin control alguno y esto degenera en ciertos problemas sociales. Yo diría la depresión en una organización como una institución, como una empresa, como un empleo, eso no lo puedes dejar a la naturaleza. Bueno, vamos a acercarnos paso por paso a esa noción de la empresa, la depresión en una organización. Porque hablabas de empresa, pero en realidad tú has publicado mucho sobre psicología organizacional en el ambiente laboral. No es tanto el aspecto empresarial, sino como el ambiente laboral. En un largo libro que tú editaste, explicas que la relación que tienen las variables del ambiente laboral con la salud requiere un giro al concepto de salud. Concretamente dices, el concepto de salud se ha modificado para mejorar un modelo de salud y enfermedad biopsicosocial con relación a uno de los contextos más universales y complejos que puede encontrar un individuo, que es el mundo del trabajo. Puedo entender entonces que la psicología social aplicada a un grupo de trabajadores en un ambiente específico sigue ocupándose de individuos en realidad, excepto que lo que ven ahora son las variables colectivas y registran su influencia sobre la colectividad de individuos, pero el esquema sigue siendo, ahora las variables son colectivas, pero ustedes siguen estudiando individuos. Sí, digamos que esa es la parte que se podría cuestionar, ¿no? Es decir, es muy fácil echarle la culpa al individuo, que él es el que está fallando como parte del grupo. Y es más difícil entender que el colectivo es lo que está fallando, ¿no? Es decir, el sistema. Estoy de acuerdo contigo, la psicología social tendría que ver que hay fenómenos complejos que no se pueden controlar, pero justo cuando se hacen grupos de trabajo, que es lo que yo concretamente estudio, sí debería de controlarse bajo un enfoque biopsicosocial. Porque a veces en el programa que pusiste al principio de este reportaje, sí, se dice, bueno, el desempleo. Aquí la gran cuestión es por qué hay trabajadores más felices que otros, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces lo que ustedes proponen es que esas respuestas que, insisto, se dan en el plano individual, aunque después sumen, responden a variables más o menos colectivas. De hecho, regresando al reportaje de Mari Carmen, Joaquín Gutiérrez allí habla del concepto de anedonia, que es como la incapacidad de tener placer, especialmente ante estímulos que previamente daban placer y en la depresión dejan de darlo. Por eso es uno de los signos más claros de depresión. Cuando tú estudias individuos en centros de trabajo, ¿tiene sentido pensar en ambientes que tengan el potencial de generar esa anedonia, esa incapacidad de placer? Sí, de hecho hay ya algunos modelos que plantean que hay ambientes más tóxicos que otros, ¿no? Hay un término por ahí que a mí no me termina de agradar mucho cuando se habla de ambientes positivos, ¿no? Yo aquí lo que veo es que hablar de claro y oscuro es mucho más fácil. En realidad es una dimensión. Tú dentro de una organización puedes tener
ambientes positivos y ambientes muy malos, es decir, pero tú hablabas de muy ambientes destructivos. tóxicos, como Ambientes un término tóxicos. que prefieres, y tóxico en el sentido de que envenena en algún sentido. Completamente. Entonces, potencialmente sí podría ser un estímulo, para usar una palabra que no existe, anhedonizante, es decir, que indujera en los individuos que están en Sí. ese ambiente Sí. esta incapacidad de sentir placer, pero lo sigue generando en individuos. Si ahora imaginamos N individuos, donde N es un número grande, todos ellos con distintos niveles de anedonia, ¿nos acercamos a la noción de un grupo deprimido? Yo creo que sí, porque hay fenómenos psicosociales que son completamente colectivos. Yo te puedo decir, sí hay histerias colectivas. O sea, tú sí puedes tener a un grupo de trabajadores que mediante estimulación social los hagas creer cosas que los depriman, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces con lo que se conoce, la OMS y la OIT en el año del 84 llegaron a un término muy interesante que son los factores de riesgo psicosocial. Y estos factores o elementos de riesgo psicosocial son precisamente cosas que se conforman en los ambientes, en las organizaciones, y que son un riesgo, son un factor de riesgo para la salud mental, ¿no? Y seguramente que uno de esos factores de riesgo psicosocial tiene que ser la violencia, de la cual hablaba yo al Es principio. uno de los más y me importantes. quiero orientar a ella, pero quiero primero terminar esta, le llamé exploración conceptual. Me interesa trascender esta dimensión individual hacia lo colectivo desde la psicología, porque me pregunto si el tipo de trabajo que ustedes hacen con grupos de trabajadores en centros laborales nos puede servir o no para estudiar los fenómenos que aquejan al país, que claramente es una colectividad. En concreto, o sea, lo que ustedes hacen son estudios experimentales en diversos ambientes laborales, donde buscan asociar variables como, por ejemplo, liderazgo y satisfacción, y utilizan instrumentos que aplican a individuos como encuestas, en las Así que es. en una calificación de Sí. 1 a 5 dicen estoy poco conforme, muy conforme, lo que quiera que sea. Una de las variables cruciales, probablemente la variable crucial de ustedes, es una cosa que se llama clima organizacional. Y leo en el libro que editaste que se refiere a descripciones individuales del marco social o contextual de la organización de la cual forman parte los trabajadores. Te propongo este experimento: cambiemos trabajadores por ciudadanos, cambiemos organización por país, y entonces la variable clima organizacional que ustedes usan podría pasar por una nueva variable clima cívico, escala país, desde los ciudadanos. Completamente. Porque si es así, entonces lo que ustedes hacen podría conducirnos a hallazgos interesantes. Recuperemos, por ejemplo, la noción de depresión del reportaje de Mari Carmen y lo que hemos discutido ahora. Es una hipótesis arrojada la que te ofrezco. La variable satisfacción laboral que ustedes usan en sus estudios experimentales podría entonces ser equiparada con satisfacción ciudadana. Otra vez, cambiamos de escala. Si fuera así, entonces la insatisfacción laboral sería el equivalente de una depresión ciudadana completamente colectiva. Sería simplista decirte que satisfacción es igual a depresión, Comparable. pero vamos a jugar con ello. Yo creo que sí. Obviamente, una regla de los grupos sociales es mientras más grande el grupo, la complejidad se incrementa, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que tu hipótesis es correcta. La función, a lo mejor no las variables, pero sí la función debe ser la misma. En mi opinión, debería de ser la misma, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, muchas variables que en su interrelación comienzan a tener efectos muchas veces, puedo decir que positivos, y muchos de ellos seguramente tóxicos, ¿no? Y yo creo que sí hay alguna similitud, yo te puedo decir, entre el desempleo, cuando estás hablando de un fenómeno estrictamente laboral, y la pobreza, por ejemplo, en el fenómeno más social, ¿no? Y en ese tipo de interrelaciones ustedes introducen un concepto que encontré fascinante, el de renuncia psicológica. Sí. Y todos somos, una vez que lo leí, dije, claro, lo he visto. Sigues asistiendo al trabajo, sigues haciendo hacia la tarjeta, pero en esencia no estás allí, pierdes tiempo, te distraes, haces como que trabajas, pero no estás trabajando. No renunciaste en los hechos, pero renunciaste psicológicamente. En este paralelo que estamos haciendo entonces de los ciudadanos como individuos en el grupo país,
¿No será que los ciudadanos mexicanos hace rato que practicamos la renuncia psicológica a la ciudadanía en respuesta al ambiente tóxico que llevamos décadas sufriendo? Sí, definitivamente, bueno. Es gravísimo. Sí, yo creo que estás dándole a las grandes hipótesis a las que nos hemos negado por la complejidad del fenómeno, pero yo creo que de Cuando esta manera, nos hemos, pues porque no los ¿quiénes? investigamos. ¿Los psicólogos? Yo creo que los investigadores sociales en general, ¿no? De las ciencias sociales. Sí, yo reconozco que, por ejemplo, atender la pobreza, hay desde quienes te lo explican con una fórmula, número de focos, ¿sí? Y hay quienes van y te entrevistan a alguien que tiene hambre, ¿no? Y a lo mejor, bajo los dos enfoques, uno tiene hambre y el otro no, pero no deja de ser pobreza, ¿no? Entonces, cuando digo hemos renunciado los investigadores sociales, es que tenemos tantos enfoques para el mismo problema, y tú ahorita cuando estás planteando la posibilidad de una depresión de corte social, yo te diría, bueno, habría que hablar de economía, habría que hablar de sociedad, de antropología y desde luego de psicología social. Esto de la renuncia psicológica se me hace muy interesante como un ser cívico que tiene que ver con algo que en psicología nosotros llamamos pues reforzamientos sociales, ¿no? La gente se estimula y generamos ciertos comportamientos de acuerdo a un modelo relativamente sencillo que es yo me esfuerzo de acuerdo a la recompensa, ¿no? Y desde esa perspectiva muchos nos hemos esforzado, a lo mejor desde el punto de vista ciudadano, y no vemos recompensa. Claro. Entonces, claro que viene pero entonces una cierta la respuesta depresión. Es rendirse en algún sentido. Fíjate que rendirse sería tal vez lo más simple, sería el suicidio. Bueno, no he llegado al extremo del suicidio. El suicidio colectivo existe, exacto, como un montón de gente que da cita y todos las pichan, pero aquí llevamos un camino diferente y de hecho dijiste ahora, hablabas de estímulos a la sociedad que se estimula, pero a veces no se estimula, sino que es estimulada negativamente. En el libro tú citas a Arturo Juárez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que describe las actuales condiciones laborales en el mundo como cargadas de exigencias emocionales derivadas de la incertidumbre, competencia hostil, condiciones injustas, y a eso le agrega riesgos físicos, vacíos legales, paradigmas rebasados por una realidad deteriorada. Otra vez, un ligero cambio. Si cambiamos condiciones laborales por condiciones criminales y cambiamos el mundo por México, lo que acabo de describir es una imagen de resonancia magnética de la situación actual de la sociedad mexicana. Completamente. ¿Necesitan más estímulo que esto, Felipe, para tomarlo desde las ciencias sociales por los cuernos? O sea, entiendo lo que me dices. Es un problema complejo, multivariado, y además juntar evidencia empírica en ciencias sociales es mucho más difícil que en ciencias exactas. Lo entiendo. Pero si esto es un retrato de nuestra sociedad, y si no son ustedes, entonces ¿quién va a ser? Yo creo que aquí sí habría que plantear que las disciplinas, sobre todo en ciencias sociales, no hemos podido convivir, sobre todo con un problema, ¿no? Esto que tú dices del ámbito laboral, es verdad. Falta, por un lado, una legalidad, que inclusive, te voy a dar un ejemplo, México es uno de los países que más convenios laborales ha firmado. ¿Qué quiere decir? Pues que si de convenios se trata, México debería de ser del primer mundo. Y déjame hacer el paralelo automático, también de derechos humanos. Exactamente, ¿no? Y nos lleva al mismo lugar. El mismo, ¿no? Y en ese sentido, yo te puedo decir que hablar de riesgo psicosocial, y a lo mejor esta es una explicación de lo complejo, a mí me invitaron hace algunos años a Colombia a hablar sobre este tipo de fenómenos. Particularmente iba yo a hablar sobre violencia laboral. Mi sorpresa fue llegar a Colombia y que mi público, mi auditorio, eran empresarios y sindicatos. No había trabajadores, eran sindicatos y empresarios. Cuando yo hablo de esto en México, son trabajadores, son estudiantes, pero no encuentro sindicatos y no encuentro empresarios. Estoy de acuerdo en que tú me dices, bueno, si los académicos, los que se dedican a cuestiones sociales, no toman esto como un problema. No, como problema lo hemos tomado. Lo que pasa, creo yo, es que hay pues gente que participa en esto
que yo sí creo que no participan por ignorancia o por omisión, ¿no? Y hablo concretamente de políticos, hablo Claro. de empresarios, Claro. y ahí entra mucha pues gente que seguramente tienen el mismo concepto que tú y que yo, pero que hay razones que a lo mejor yo no sé, Ok. por la que no participan, y creo que es uno de los Bueno, principales pero problemas. reenfoquémonos entonces en los psicólogos sociales, en el último minuto que nos queda de la charla, y rescatemos la noción del principio de una sociedad deprimida. Ya más o menos acordamos que la analogía tiene cierto sentido. A un individuo con depresión le das antidepresivos y ansiolíticos. ¿Puedes imaginar en 30 segundos, Felipe, el antidepresivo social y el ansiolítico social para México? Sí, en intervención psicosocial tenemos 3 niveles. El primero es, si tú tienes un trabajador que se está enfermando, lo ayudas como individuo. El segundo nivel es, le cambias el entorno. Y el tercer nivel es, cambias todo para que empiece de nuevo. Tenemos que cambiar todo el entorno mexicano. Por lo menos. Felipe Ureida, muchas gracias. Igualmente. Thank you.